Distributivo. ¿Y cuál sería el otro? Cardiogénico. Entonces hay unas variables hemodinámicas comunes a todos. Por ejemplo, presión arterial y presión arterial. En todos los tipos de shock, la presión arterial tiene que estar baja. ¿Sí? ¿Qué sería shock? ¿Me explican qué sería shock? Un estado de hipoperfusión. No, no es hipoperfusión. Es un desbalance entre la entrega y consumo de oxígeno. Nada más. Es un desbalance entre la entrega y consumo de oxígeno. Que ahí puede estar la hipoperfusión, la acidosis láctica, es todo. Es la desbalance entre la entrega y el consumo de oxígeno. ¿Listo? Gasto cardíaco. ¿Cómo estará el gasto cardíaco en el choque hipovolémico? Disminuido. Bajo porque el motor no tiene carga. ¿Listo? En el choque obstructivo, ¿cómo estará el gasto cardíaco? También. Bajo porque tampoco llega. En el distributivo, ¿cómo estará? Alto. Claro. Sí, sí. En el cardiogénico, ¿cómo estará? Bajo. Listo. Otra variable que tenemos que ver, la resistencia vascular sistémica o periférica. ¿Cómo tendrá que estar en el choque hipovolémico la resistencia vascular sistémica? Nunca se olviden que si el gasto cardíaco es el opuesto de la resistencia. Si el gasto está alto, la resistencia va a estar baja. Si el gasto está bajo, la resistencia alta. Son inversamente proporcionales, ¿ya? Inversamente proporcionales. Gasto alto, resistencia baja. Entonces, si en el choque hipovolémico el gasto está bajo, la resistencia vascular sistémica siempre va a estar alta. En el obstructivo, si el gasto cardíaco bajo, la resistencia va a estar alta, porque son inversamente proporcionales. En el distributivo, ¿cómo estará? Si el gasto cardíaco está alto, las resistencias estarán bajas. En el cardiogénico, si el gasto cardíaco está bajo, las resistencias estarán altas. Gasto cardíaco y resistencia siempre son inversamente proporcionales. ¿Y qué otra variable podemos ver? Ahora vamos a ver qué significa esta variable que se llama presión de cuña. Presión de cuña, presión de cuña, presión de cuña y presión de cuña. ¿Listo? Ya. La presión de cuña, tenemos que explicarlo. Hacemos esto. ¿Ya copiaron hasta ahí? Así de simple, es el cuadrito básico. ¿Sí? Recuerden, gasto cardíaco inversamente proporcional a la resistencia vascular sistémica. Siempre es inversamente proporcional. Ahora nos falta una variable importante que se llama presión de cuña. ¿Ya está hasta ahí? ¿Bien? Ya, presión de cuña. ¿Qué es presión de cuña? Es la presión del catéter de Swan-Ganz o presión del catéter de la arteria pulmonar. Presión de cuña, presión de Swan-Ganz, presión del catéter de la arteria pulmonar. ¿Qué es esa cosa? Vamos a dibujar acá un corazón. Dime. Presión central de la arteria pulmonar. Faltaba presión central como valor. Ahorita lo juntamos con eso, no hay problema. Porque eso tiene que ir juntos. Faltaba la presión venosa central y la presión de cuña, que lo podemos ver juntos. Ya, entonces, ¿qué será esto? Pulmones.
¿Qué será esto? Aurícula derecha, aurícula izquierda, ventrículo izquierdo, ventrículo derecho. ¿Sí? Y esta será la arteria pulmonar. ¿A dónde va la arteria pulmonar? A los pulmones. Ya, acá vienen las cavas, por acá. ¿Y qué son estas? Las 4 venas pulmonares. Venas pulmonares, que llevan sangre, ¿qué? Oxigenada, ¿no? Ya, viene por acá, listo. Entonces, ¿qué es el catéter Swan-Ganz? Yo meto por alguna vena grande y llego a la cava superior. Es un catéter de 70 centímetros, así a 1 metro, largo, que entra por la cava superior, entra a la aurícula derecha, ventrículo derecho, entra a la arteria pulmonar, entra a un buen trecho e infla su globo. Inflas un globo y obstruyes la arteria pulmonar un segundo. Debajo de ese globo hay un medidor de presión y un medidor de temperatura. El medidor de temperatura se llama termistor. Termistor. Y hay un medidor de presión. Un medidor de presión, ¿sí? O sea, un sensor de presión y un sensor de temperatura, que se llama termistor. Están debajo del globo, ya se arrastra acá, mira, se ocluyó toda la arteria pulmonar. Entonces, ¿qué es la presión de cuña? Es un subrogado, una idea loca que dice que si yo lo tapé acá, creé un circuito cerrado que viene así, todo esto que queda de la pulmonar, los pulmones, las venas pulmonares y la aurícula izquierda. He creado un circuito cerrado que viene así, hasta la aurícula izquierda. Y presume que en diástole la presión que está midiéndose acá es igual que la presión en la aurícula izquierda. O sea, presumen que en diástole la presión de la aurícula izquierda es igual que la presión de cuña. O presión del catéter de la arteria pulmonar o presión de Swan-Ganz. Asumen que como yo bloqueé acá, se formó un circuito cerrado, miren el dibujo. Acá cerré, acá ya no forma, el circuito comienza así. Llega a los pulmones, venas pulmonares y aurícula izquierda. Y presume que en diástole la presión en la aurícula izquierda es igual que la presión de cuña. Pero hay una segunda presunción que dice que en diástole la presión en la aurícula izquierda y el ventrículo izquierdo, ¿cómo van a ser? Más o menos equivalentes. Porque si no fueran equivalentes, la válvula aurículo-ventricular se abriría. ¿Sí? O sea que acá, esto es en diástole. Y acá viene la segunda presunción, que en diástole, la presión de la aurícula izquierda es equivalente a la presión del ventrículo izquierdo. ¿Sí? En diástole. ¿Ya? Entonces, ¿qué hace el catéter de Swan-Ganz? Infla un globo, obstruye la arteria pulmonar y crea un circuito cerrado que comienza después del globo, llega a los pulmones, venas pulmonares y aurícula izquierda. Y dice que en diástole la presión de la aurícula izquierda es igual a la presión de cuña. Pero hay una segunda presunción, que en diástole la presión de la aurícula izquierda es igual a la presión del ventrículo izquierdo. Entonces finalmente dices que la presión de cuña es igual a la presión telediastólica del ventrículo izquierdo. ¿Sí? Entonces dices, he creado un circuito cerrado después del globo que termina primero en la aurícula izquierda. Se supone que ahí las presiones son iguales. En diástole se formó un circuito cerrado. Dice que la presión en la aurícula izquierda es igual que la presión en este punto. ¿Listo? En diástole. Y hay una segunda presunción, que en diástole la presión de la aurícula izquierda va a ser equivalente a la presión del ventrículo izquierdo. Por tanto, la presión de cuña va a ser igual a la presión telediastólica del ventrículo izquierdo. Entonces, con la presión de cuña, que entré por una vena del lado derecho, tengo la presión en aurícula y ventrículo izquierdo, que va a ser importante porque la insuficiencia cardíaca, ¿qué es? Aumento de presiones en el corazón izquierdo. ¿Sí? Esa es la primera parte que logro con ese catéter, la presión de cuña. Presión de cuña, presión telediastólica del ventrículo izquierdo. ¿Y qué más puedo hacer con ese catéter? Acá tiene un sensor de temperatura. Entonces por acá hay un huequito y yo tengo por acá un cable
y lanzo agua helada. El agua helada entra por acá. Acá hay un orificio proximal porque está cerca acá, el que lanza agua helada, y acá hay un termistor, que es el sensor de temperatura. Ese sensor de temperatura mide el delta de distancia, o sea, cuánta distancia recorrió, sobre el delta de temperatura, cuánta temperatura varió. Entonces, con esa fórmula que tengo en un monitor de la UCI, me calculo el gasto cardíaco por termodilución. ¿Cómo calculo el gasto cardíaco? Mediante una fórmula que mide la variación de distancia sobre la variación de temperatura por un método que se llama termodilución. ¿Y por qué es importante saber? Porque es el método estándar para comparar todos los métodos de medición del gasto cardíaco. Con este método yo mido el gasto cardíaco cuando tengo máquinas hay muchas máquinas para medir gasto cardíaco, y todas se comparan con esta forma de medir gasto cardíaco que se considera la más exacta. ¿Sí? Solo tiene que aprender, lanzas agua helada, ves cuánta distancia avanza y cuánto cambia de temperatura, y mediante unas fórmulas de integración por un método que se llama termodilución me sale el gasto cardíaco en litros por minuto, y sale en el monitor ahí de la UCI. Porque acá hay un sensor de temperatura, yo estoy lanzando agua helada, sé que está pues, a 4 grados, 5 grados, y acá el sensor va a ver cuánto cambia. Yo le meto los datos del volumen de agua que disparo, la temperatura que tiene, todo, y la máquina hace el cálculo. Ya, entonces ya vimos qué es presión de cuña. ¿Está copiado? ¿Sí? Listo. Entonces, shock hipovolémico, shock distributivo, shock cardiogénico y shock obstructivo. Entonces ahora nos faltaban estas dos cosas, PVC, y presión de cuña. ¿Listo? En el shock hipovolémico, ¿cómo que esté la presión venosa central? Que es la presión que está en las venas yugulares, ¿cómo va a estar? Pues desinflada esas venas porque no hay agua. Entonces, presión venosa central en el shock hipovolémico, esas venas cavas y yugulares no tienen agua. Y si no hay agua que entre, ¿va a haber agua que salga? Entonces la presión de cuña va a estar baja. Si no hay agua que entre en el lado derecho, no va a haber agua que salga, porque la presión de cuña que va a haber, el lado derecho, ¿no? Lado derecho, ventrículo derecho, arteria pulmonar, aurícula derecha. Entonces la presión de cuña estoy midiéndola por acá. Si no entra agua por aquí, no va a salir agua por acá. PVC baja, presión de cuña baja. En el choque distributivo, ¿cómo estará? ¿La PVC cómo estará? ¿Por qué es el choque distributivo? En el choque distributivo hay una vasodilatación. Se abren los vasos sanguíneos. No, ¿por qué se abren en el choque distributivo? Varias razones. Por ejemplo, en el séptico se produce la vasodilatación. ¿Por qué? Porque hay citoquinas liberadas en la infección generalizada. Esas citoquinas vasodilatan, ¿ya? En el shock anafiláctico, ¿cómo se llama la sustancia que se libera? La histamina. La histamina es vasodilatadora brutal, así que está vasodilatado. ¿Quién entra en ese shock distributivo también? ¿Otro más? El neurogénico. ¿Por qué está vasodilatado el neurogénico? No, porque se pierde la autorregulación cerebral. Así se llama ese principio, que lo van a ver en neurología algún día. Lo dudo, pero bueno. Investigan. Autorregulación cerebral. Entonces, como el cerebro controla todo, vasodilata. Deja suelto todo y vasodilata.
Estos son los principales de choque distributivo: séptico por citoquinas, anafiláctico por histamina, neurogénico por pérdida de la autorregulación cerebral. Entonces, si está una manguera muy abierta, por más que yo le ponga líquido, va a haber una presión baja. Por tanto, la PVC, ¿cómo va a estar? Baja. ¿Y la cuña cómo va a estar? Si no llega agua por arriba, no va a salir. Si no llega agua por acá, no va a salir por el ventrículo derecho agua a la pulmonar. La cuña va a estar baja. Choque cardiogénico. ¿Cómo estará la PVC? Siempre aumentada. Siempre aumentada. ¿Por qué? Porque el retorno venoso no tiene buen bombeo, pues es difícil que la sangre suba. El tanque que tienen en su casa necesita un motor. Si ese motor está fallando, no va a subir suficiente agua. El retorno venoso es el agua que sube de su pozo hacia su tanque. Esa es la analogía. En el choque cardiogénico, ese motor está fallando, por tanto no hay agua que lo suba al tanque. Desde abajo hacia el tanque. ¿Cuál sería el tanque? La aurícula derecha, ¿verdad? Entonces, si no sube, está estancada. Y si está estancada, la PVC va a estar ahí. O sea, sube un poco líquido, pero lo estanca, no llega a ser lo suficiente para que caiga el tanque. Está como la columna ahí elevada, pero no logra dar la vueltita así para entrar al tanque. Por tanto, la PVC en el choque cardiogénico siempre está alta. Siempre. ¿Y su presión de cuña cómo va a estar? Alta también. Eso es para que se den cuenta que esas flechitas son parejitas. El otro es inversamente proporcional y acá son directamente proporcionales. Así de simple. Choque, ¿qué falta? El obstructivo. Este es un poco más difícil. Ya, hay que hacer un pequeño dibujito acá. ¿Clase de qué tienen hoy día? ¿Nefro? Bien. Vamos a volar. ¿De media hora en su casa? 5 minutos. ¿Con Joseph? Buena clase. Ya. Ahora, ¿cómo es el obstructivo? Sigue borrando. Ya. Entonces, en el obstructivo vamos a ver varios tipos de obstructivo. ¿Este qué sería? El corazón. ¿Y este qué modelo de obstructivo sería? El que vimos, de fusión pericárdica o taponamiento cardíaco, ¿no? Grave. Entonces, acá vemos las cavas. ¿Qué problema enfrentan las cavas? Que la aurícula está aplastada, entonces hay mucha presión que vencer por acá, por la vena cava, y se comienza a acumular la sangre. ¿Sí? ¿Por qué se comienza a acumular la sangre? Porque no puede entrar a la aurícula que está aplastada por el líquido. El líquido, ¿qué es lo primero que va a aplastar? Lo que es más débil en el corazón, que son las aurículas. Entonces, de lo que era así, pues lo vuelve una pasa, y yo quiero acá meter 20 litros y no puedo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa acá? Se sigue acumulando sangre. En el choque obstructivo la PVC va a estar alta. ¿Sí? En ese modelo de choque obstructivo, si no entra sangre, pues la presión de cuña va a estar también alta. Pero hay otras situaciones. Así es. El problema va a estar acá, en la salida de sangre. La sangre no logra salir. Entonces, ¿qué va a producir? ¿Cómo estará la cuña si acá no deja salir la sangre? Si hay un obstáculo en la manguera de salida, ¿cómo va a estar la presión ahí? Va a disminuir. No, la presión va a estar alta, la cuña va a estar alta. ¿Qué? Ponte a pensar que acá hay una manguera que le has puesto el dedo. ¿Qué va a pasar con la presión en esa manguera? Sube. Ok. Ya, cuña alta. La PVC, casi de como su hermano, va a estar siempre alta. Ya. ¿Va a haber alguna situación donde la cuña o la PVC puedan estar bajas? Ahí ya vimos dos ejemplos. Hay otro choque obstructivo que es por neumotórax. ¿Listo?
Entonces acá están las cavas que bajan y por acá son aplastadas por la presión intratorácica. Si las aplastan, si aplastas esta manguera por la presión intratorácica, ¿qué va a pasar? Aumenta la PVC. Aumenta la PVC. ¿Cómo estará la cuña? Ahí no. ¿Acá hay una obstrucción? No. ¿La aurícula está aplastada? La aurícula está ahí lista para recibir la sangre. La sangre está a alta presión porque acá le puse el dedo en la manguera, pongo un dedo en la manguera y va a subir la sangre. Acá está lista para recibirla, baja normal y acá la cuña va a estar normal. También puede haber cuña normal. ¿Sí? Las cavas están subiendo por el tórax y son aplastadas a medio camino por la presión intratorácica, por un neumotórax, hemotórax o lo que quieras, atención. Entonces, en esta manguera que las cavas pone un dedo, ¿qué va a pasar? Sube la presión. Pero digo, la presión intratorácica está comprometiendo la aurícula derecha, ¿no? Porque este es un neumotórax, está a este nivel y el corazón está más allá. No está comprimiendo el neumotórax el corazón, está comprimiendo las cavas. Por tanto, sube la presión, la PVC la sube, pero la aurícula recibe esa sangre feliz y la logra inyectar y sale por la arteria pulmonar. Por tanto, la presión de cuña va a estar normal. Ese es un caso donde no sigue el orden de las flechitas. Mira, es el único caso, el obstructivo, que puede haber una PVC alta con una cuña alta, o puede ser una PVC alta, pero con una cuña normal. El único caso. Esas ideas del aplastamiento, tienen que maquinarlo en su cabeza, no lo memoricen, porque nunca lo van a aprender. ¿Sí? Hasta para mí, para enfrentar un choque y darme cuenta en el paciente qué está pasando, si no tengo un ecógrafo o un tomógrafo, tengo que estar meditando y razonando todo esto. ¿Sí? Pero si lo memorizas, no vas a llegar. ¿Sí? Y eso tienen que practicarlo así con estos ejemplos. ¿Sí? Igualito, ¿por qué el choque cardiogénico tiene una PVC alta? Porque el motor llevó la sangre a medio camino, pero no la logró meter. Entonces esa columna tiene bastante sangre estancada, pero no la ha logrado meter. Por eso en el choque cardiogénico la PVC está alta. ¿Sí? PVC siempre va a estar alta. Y en eso son directamente proporcionales con la cuña, excepto en el obstructivo, que puede haber casos que la PVC esté alta, la cuña alta, o también la cuña normal. ¿Sí? Eso a lo largo del semestre vamos a ver. Yo tengo preguntas para ver qué tipo de choque, ante qué tipo de choque estamos, y ahí vamos a revisar todo esto. O sea, no es que vimos esto y no lo vamos a ver más, se va a desarrollar. Chicos, son libres ya, corran a su superclase.